Queremos derivar una función compuesta, en este caso una función g en x que está formada por dos expresiones. Una expresión es una función trigonométrica elevada a la 3 en potencia con un argumento compuesto que es 4x. Ya a su vez esta sola expresión es compuesta. Y la otra parte es la función exponencial elevado al logaritmo de x, otra función compuesta. Por lo tanto, para derivar la función g debemos derivar dos funciones compuestas. Entonces, para no complicar el ejercicio, es conveniente separarla en dos. Como estamos hablando de una sustracción, yo sé que si derivo una sustracción es equivalente a derivar cada una de las dos y después restarla. Sería la derivada de la primera expresión menos la derivada de la segunda expresión. Como esta es la función g, podemos llamar esta expresión g sub 1 en x y esta expresión g sub 2 en x. ¿Para qué hacemos esto? Para hacer más sencillo el ejercicio y hacerlo por separado. Por lo tanto, comenzamos primeramente a derivar la parte que corresponde a g sub 1. Vamos a derivar esta parte y vamos a dejar la parte exponencial como segundo paso. Vamos a derivar la función que aparece como función trigonométrica. Y vemos entonces cómo deriva una función en este caso. Vamos a recordar lo siguiente. Esta expresión tiende a confundir al estudiante. O sea, ¿qué significa seno elevado a la 3 de un argumento? Y recuerdo lo siguiente. El seno, o una función trigonométrica cualquiera, elevado a un exponente, digamos, b, de un cierto x, donde b es el exponente, esto es igual a decir, en la forma de escribirlo, el seno de x elevado a la b. O sea, son dos formas de escribir la potencia de una función trigonométrica. Se puede escribir como el seno de b a la x o el seno de x a la b. En ambos casos significa que toda la función, en este caso que es la base, que es el seno, está elevado al exponente b. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, yo la podría interpretar de la siguiente forma. El seno cúbico de 4x se puede representar o verlo de la siguiente forma, como seno de 4x y a su vez va a escribir un cochete, toda ella elevado a la 3. Es equivalente, es decir, seno cúbico de 4x que seno de 4x a la 3. Por lo tanto, lo tenemos que ver como una potencia, donde la base, precisamente, es toda la función trigonométrica. Por lo tanto, esta base para mí sería una expresión, una función elevada a un exponente. Y recuerdo entonces, ¿cómo deriva una expresión, en este caso en forma potencial? Como deriva a la n, derivaría como el exponente por la misma base a la n menos 1 por la derivada de la base. Aquí estoy aplicando la regla de la cadena de las funciones compuestas, ya que es una función compuesta. Toda potencia deriva como el exponente por la misma base a la n menos 1 por la derivada de la base. En este caso, para mí, la base sería seno de 4x completo. Esa sería mi base. Y mi n sería el exponente, que sería 3. Por lo tanto, comenzamos a escribir la derivada del seno cúbico de 4x según la explicación de la regla de su derivación. ¿Qué sería? Exponente, delante. En este caso sería 3. Exponente por la base al mismo exponente 3 restándole 1. ¿Quién es la base? La base sería el seno de 4x. Por el seno de 4x restándole una unidad al exponente. Como tenía 3, ahora quedaría en 2. Se puede escribir aquí o un 2 afuera. Recuerden que es equivalente. Por, repetimos, exponente por la base, un exponente menos, que sería 2, o sea, la n menos 1, por la derivada, y voy a escribirlo sin hallar, por la derivada de su base. ¿Qué nos queda ahora? Derivar la base. Pero es que la base es una función a su vez compuesta, pero ya no es potencia, es una función trigonométrica cuyo argumento es compuesto. O sea, tengo el seno de un cierto u, donde u para mí va a ser no más que 4x. U es una expresión compuesta. ¿Cómo deriva el seno de u?
Recuerden que la función seno deriva como la función coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Sería la regla de derivación para la función seno cuando es compuesto su argumento. Sería el seno derivado como coseno del propio ángulo por la derivada del ángulo. O sea, tenemos que seguir trabajando en esta forma. Comenzamos a derivar entonces la parte que nos queda. La derivada de g sub 1 sería 3 seno cuadrado de 4x por... Vamos a derivar. ¿Cómo deriva el seno? Como al coseno, recuerden, del propio ángulo, que sería en este caso de 4x, por la derivada del argumento, que es 4x, la derivada de 4x sería 4. Recuerden que el seno deriva como coseno del propio argumento por la derivada del argumento, de 4x sería 4. Lo que nos queda sería ahora organizar la respuesta. La derivada de g sub 1 sería, tengo aquí dos coeficientes, un 3 aquí y un 4 aquí, todo está multiplicado. Multiplicar 3 por 4 me daría 12 seno cuadrado de 4x por el coseno de 4x. Esta sería la expresión resultante de la derivada de la primera expresión o primer sumando de la función g. Ya derivamos entonces el seno cúbico de 4x. Esta es su expresión. Y ahora vamos a derivar entonces la segunda parte. Por eso decía, es conveniente separarla porque si no se complica mucho. Vamos a la segunda parte. Ya esta parte no hay que tocarla más. Ya sabemos cuál es su derivada. Recuerden que hay un moño delante, lo hacemos al final. Vamos a derivar g sub 2. ¿Cómo derivaría g sub 2? ¿Quién es g sub 2? Bueno, g sub 2 es una función exponencial, donde el exponente no es x, es compuesto. Vamos a darlo u. Y entonces preguntamos, ¿cómo deriva una función exponencial compuesta? Sería ella misma por la derivada de su exponente. En el caso de la función trigonométrica sería el seno, le llamamos coseno, del mismo argumento por la derivada del ángulo. Cuando es exponencial sería la misma por la derivada de su exponente, porque el argumento, en este caso del seno es u, pero en este caso u es el exponente de la función exponencial. Sería ella misma por la derivada de su exponente. Con esta regla vamos a derivar entonces la función exponencial. Para nosotros el logaritmo de x, esta expresión completa, sería para mí u. Tengo e a la u. ¿Cómo derivo? Como ella misma, e a la ln de x por, vamos a escribir, la derivada de su exponente, que sería el logaritmo de x. Hay que derivarlo. O sea, lo que nos quedaría sería derivar el logaritmo de x. Y recuerden que el logaritmo de x es muy sencillo. El logaritmo de x, cuando x no es compuesto, es sencillo, es x, es 1 sobre x. Esta es la derivada del logaritmo de x. Si el argumento fuera compuesto, sería entonces la derivada del argumento sobre el argumento. Pero como es x, es 1 sobre x. O sea, el logaritmo de x deriva como 1 sobre x. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, escribirlo todo en una sola fracción, ya que está multiplicando. Sería sobre 1, podemos escribir g' sub 2 de g igual e a la ln de x por 1, nos daría e a la ln de x sobre 1 por x, me daría x. Y aquí tengo la derivada de la función exponencial, que también es una función compuesta. Por lo tanto, ya podemos dar la respuesta del ejercicio. La respuesta sería entonces la derivada de la función g, que es la función original, sería la diferencia de las dos derivadas, de g sub 1 y de g sub 2. Sería 12 seno cuadrado de 4x por el coseno del mismo ángulo, que es 4x, menos la derivada de e al logaritmo de x, que nos dio una fracción e a la ln de x sobre x. Y de esta forma hemos terminado de hallar la derivada de esta función g, que aparecía en forma compuesta por dos funciones a su vez diferentes. Una función trigonométrica potencial y una función exponencial elevada a un logaritmo.